de los que no se hayan podido conectar puedan accederle para consulta de los que estamos presentes. El SEA mantendrá deshabilitado la cámara y el micrófono de los participantes durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido por la doctora Margie Álvarez, que es la decana auxiliar de Educación a Distancia en el recinto de Río Piedras. Posee más de 10 años de experiencia en el campo de tecnología educativa. Se ha especializado en el aprendizaje en línea, tecnologías emergentes, inteligencia artificial generativa y la integración tecnológica en el aula. La doctora Álvarez se ha dedicado a la transformación digital y virtual de la educación, desempeñándose como profesora, consultora curricular y especialista en ambientes virtuales. Ha impartido cursos en temas como tecnologías de la información, aprendizaje a distancia y herramientas tecnológicas para la investigación académica. También ha guiado a estudiantes en investigaciones relacionadas con simulaciones educativas, sesgos en los algoritmos de búsqueda, realidad aumentada y el uso eficaz de las LMS en la era pospandemia, y ha publicado sobre temas como el pensamiento computacional, la inteligencia artificial en la educación, la ciudadanía digital y la integración de tecnología en el aula. Las personas que tengan preguntas las pueden poner en el chat para que la doctora las pueda contestar, o si no, al final pues va a haber una sesión de preguntas para que puedan realizarlas. Y también el que quiera, tenga una pregunta, pues puede levantar su mano virtual y para habilitarle el micrófono. Sin más demora, doctora Álvarez, el espacio virtual es suyo. Adelante con su presentación. Buenos días, muchas gracias. Voy a proyectar por aquí. Agradezco la oportunidad de conectarnos en esta mañana y trabajar con el tema de los estándares de calidad de Quality Matters, continuando con la serie de temas que hemos estado trabajando durante este semestre. Y en esta mañana pues vamos a dedicarnos a mirar y a hablar sobre estrategias de cómo podemos trabajar y adelantar nuestros cursos considerando los estándares 5 y 6, que son estándares relacionados a las actividades y a las oportunidades que le proveemos a los estudiantes para interactuar tanto con el contenido entre estudiantes y con el docente, y el estándar 6, que es específicamente el que trabaja sobre elementos de tecnología en el curso. Repasando, ¿verdad? Esta guía de estándares que estamos utilizando específicamente para la educación superior tiene 8 estándares generales. Ya hemos ofrecido webinars en semanas anteriores hablando sobre los estándares relacionados a la información general del curso, a los objetivos de aprendizaje, las estrategias para medir y evaluar el logro de esos objetivos de aprendizaje, y también cómo creamos nuestros materiales didácticos. Así que hoy pues entonces nos vamos a centrar dentro de esa secuencia de estándares en los dos que mencionamos sobre las actividades y la tecnología del curso. Sin embargo, y como ya hemos estado viendo en webinars anteriores, todos estos estándares están enlazados, ¿no? Todos están relacionados en términos de que llevan una alineación. Así que cuando hablamos sobre las actividades, pues vamos a ver que hacemos referencia también al estándar de objetivos y al estándar de materiales didácticos. Comenzando con el estándar 5, pues este estándar lo que establece es, o se enfoca en garantizar que el curso le dé al estudiante oportunidades para interactuar y para colaborar entre los estudiantes y también con el docente. La interacción también se trabaja relacionada al contenido, porque particularmente para experiencias de aprendizaje en línea, esas oportunidades interactivas le permiten a los estudiantes que puedan conectar con ese contenido, que puedan llevar a cabo o tener experiencias de aprendizaje significativo, tanto con el contenido como con la interacción y colaboración con sus pares, ¿verdad? Con los demás estudiantes. El estándar 5 tiene
4 elementos ¿verdad?, que constituyen ese estándar. El primero, las actividades van a estar alineadas con los objetivos. También la forma en cómo nosotros proveemos, como docentes, le proveemos oportunidades de aprendizaje activo a nuestros estudiantes. El tercer elemento, la interacción de nosotros con nuestros estudiantes. Y el cuarto, los requisitos de interacción entre los estudiantes. Cada uno de estos elementos pues conforman ese estándar relacionado a actividades de aprendizaje y a la interacción de los estudiantes. Vamos a mirarlos ahora más detenidamente, ¿verdad?, más en detalle, y a ver las estrategias y ejemplos de cómo nosotros podemos trabajar en el diseño de nuestros cursos, incluso también con las herramientas que nos proveen las plataformas de aprendizaje para poder cumplir y poder tener, ¿verdad?, un diseño efectivo y de calidad según estos estándares. Ese 5.1, ¿verdad?, lo que nos dice es que las actividades que nosotros vamos a diseñar para el curso deben estar diseñadas para apoyar esa experiencia de aprendizaje del estudiante, pero que a su vez nos ayude a medir el logro de esos objetivos que están establecidos, ¿no? Tenemos dentro del curso unos objetivos generales, y de esos objetivos generales nosotros vamos trabajando con unos más específicos, más directamente relacionados con esas tareas y esas actividades para lograr ese objetivo de aprendizaje. En los sistemas de gestión de aprendizaje, nosotros tenemos diferentes herramientas que ya vienen integradas en esos sistemas. Que para la mayoría de los recintos y unidades de UPR es Moodle. Hay otros recintos que usan, por ejemplo, Blackboard, y hay instituciones que también usan una plataforma que se llama Canvas, que tiene características similares en cuanto a lo que son esas herramientas para el manejo de materiales y de actividades en un curso. Así que independientemente la plataforma que se esté utilizando en la institución, vamos a tener la capacidad de usar herramientas como el área de entrega de tareas, lo que son los quizzes o los cuestionarios, incluso los espacios de discusión que en muchas plataformas se llaman foros, o también los recursos de aprendizaje interactivo que también en algunas de las plataformas se llaman lecciones. Esas herramientas que ya vienen integradas en el mismo sistema de gestión de aprendizaje ya tienen en sí, ¿verdad?, toda la configuración y la estructura para que nosotros podamos utilizarla y así proveerle a los estudiantes esas actividades alineadas con los objetivos del curso. El segundo elemento es que las actividades estén contextualizadas, o sea, eso que nosotros cuando diseñamos las actividades le damos la oportunidad a los estudiantes de que puedan aplicar lo que han aprendido, las competencias que han estado desarrollando, trabajando con situaciones que pueden ser reales o que pueden ser simuladas, que podemos utilizar estrategias como estudios de caso, como proyectos colaborativos, incluso estrategias de análisis crítico, donde el estudiante puede aplicar lo que ha estado aprendiendo en el curso o integrar conocimientos previos. ¿Cómo podemos entonces, desde el diseño y desde la plataforma, nosotros trabajar con este primer elemento del estándar 5? Hablamos de esa alineación. Así que si yo tengo un objetivo donde lo que voy a buscar que el estudiante logre es que pueda, por ejemplo, identificar unos elementos, pues la actividad debe estar dirigida a proveerle al estudiante la oportunidad de poder identificar ese, ¿verdad?, o poder trabajar con ese objetivo de identificar esos elementos. Por ejemplo, si estamos trabajando con objetivos de discusión, de análisis, de evaluación, pues que la actividad que le estamos proveyendo al estudiante, ya sea una actividad dentro del contenido del curso o una actividad de evaluación, pues que realmente esté alineado
con ese objetivo, ¿verdad? Tanto en el nivel como en lo que va a estar haciendo el estudiante para evidenciar que logra o que cumple con ese objetivo. En el curso, esta tabla que les estoy mostrando en pantalla es un documento que podemos trabajar. En mi caso, yo tengo un documento en Excel donde voy organizando lo que es la estructura del curso antes de entrar a la plataforma y entonces hacer la parte de subir documentos o configurar el área de tareas o de evaluaciones en la plataforma. Así que en este caso, ¿verdad? Pues garantizo esa alineación haciendo esta primera mirada o esta primera evaluación en mi diseño, en el documento, de que si tengo un objetivo, pues la actividad y los recursos y todos los elementos realmente dirijan al estudiante a lograr ese objetivo. Ahora, en la plataforma, como yo le comunico al estudiante que esa actividad está alineada, ¿verdad? O está relacionada con ese objetivo, pues entonces utilizamos, en este caso, esta es una captura de pantalla de una tarea en la plataforma de Moodle, así que yo utilizo el espacio de descripción del área de la tarea para proveerle al estudiante toda la información que necesita para cumplir con esa tarea. Más allá de lo que son las instrucciones, yo le dejo saber al estudiante primero cuál es el objetivo que va a cumplir al realizar esa tarea, luego cuáles son esas instrucciones, incluso, ¿verdad?, algunos detalles adicionales, porque para cada actividad pues hay unos elementos que también vamos a ver en la secuencia de los criterios de este estándar 5, cómo se van complementando cada uno de esos elementos. El 5.2 lo que establece es que las actividades de aprendizaje van a proveerle al estudiante oportunidades de interactuar y esas oportunidades para interactuar fomentan ese aprendizaje activo. Y nosotros tenemos la capacidad en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje de utilizar herramientas que ya proveen esa oportunidad. Herramientas como el espacio de los cuestionarios o de las tareas que hablamos en el criterio anterior, son espacios donde el estudiante sube o comparte el trabajo exclusivamente con el docente que está impartiendo el curso. Los demás estudiantes que están matriculados en el curso no tienen acceso a ver esa información. Pero ya está configurado, ¿verdad?, de esa manera porque es para entrega de trabajos individuales. Ahora nosotros podemos utilizar otras herramientas que también están integradas a nuestros sistemas de gestión de aprendizaje para proveer esas oportunidades de interacción entre los estudiantes. Una de las, una de las que más se utilizan es el foro. El foro o los espacios de discusión son espacios donde nosotros podemos trabajar en base a una pregunta, a un tema o incluso aportaciones abiertas donde cada estudiante puede discutir o puede comentar y generar lo que sería una actividad de discusión que sucede en diferentes momentos, ¿verdad? Porque el foro tiene la característica de que se hace accesible por un periodo de tiempo y cada estudiante va llevando a cabo la participación, ¿verdad?, su aportación y los comentarios o la forma en cómo se haya diseñado la dinámica en diferentes momentos. No requiere que todos los estudiantes estén conectados al mismo tiempo para llevar a cabo esa discusión en vivo. También tenemos otras herramientas como organizar los estudiantes en grupos, y cuando nosotros organizamos los estudiantes en grupos, está particularmente en Moodle, ¿verdad? Cuando generamos grupos de estudiantes en un curso, nosotros podemos generar espacios de colaboración entre esos estudiantes y ya la estructura de la plataforma permite que los estudiantes participantes de ese grupo tengan un canal de comunicación entre todos, tengan un espacio de colaboración, ya sea para subir documentos o para trabajar en un documento colaborativo. Aunque también podemos utilizar herramientas externas para lograr
estrategias ¿verdad? O formas similares a lo que serían los grupos. El otro elemento dentro de, o la otra estrategia para trabajar con este criterio del estándar 5 es que podamos diseñar actividades que requieren participación activa del estudiante, como por ejemplo simulaciones, debates en línea, lo que pueden ser diferentes tipos de encuestas o utilizar elementos de juego o elementos de gamificación para promover tanto el pensamiento crítico como la resolución de problemas. Vamos a presentar algunos ejemplos. Un ejemplo de foro, ¿no? Hablamos ahorita de cómo fomentamos la interacción colaborativa, y una de las herramientas que se utiliza frecuentemente es la del foro. Y en este ejemplo que les presento en pantalla, pues tenemos un espacio de foro en el curso donde se le da al estudiante todas las guías para su participación, y no tan solo la guía, sino que también la misma estructura ya le presenta al estudiante cuáles son esos criterios de participación para poder trabajar con una actividad que realmente logre esa dinámica de discusión, ¿verdad? Y que pueda ser una actividad colaborativa. Los foros en las plataformas, por ejemplo, en Moodle, tienen la capacidad de que los podemos configurar para que el estudiante ya tenga sus criterios de participación. O sea, el estudiante cuando entra a la actividad sabe que tiene que hacer una aportación. En el ejemplo que les estoy presentando, pues los criterios es que el estudiante hace una aportación inicial y luego comenta a 2 aportaciones que ya hayan hecho sus compañeros o compañeras. ¿Cuál ha sido uno de los retos en utilizando el foro, ¿verdad? Como les mencioné, el foro usualmente es una actividad que se gestiona o se abre por un periodo de tiempo, no es una actividad sincrónica, así que podemos tener aportaciones de los estudiantes en diferentes momentos. Entonces, utilizar esta estrategia pues también requiere de parte del docente una participación de monitoreo, ¿verdad? Y de facilitación de lo que sería la experiencia de aprendizaje en el foro. Si yo coloco o yo programo la participación del foro para una semana, usualmente en las mismas instrucciones yo le dejo saber al estudiante que si el periodo es, digamos, de lunes a sábado, mínimo miércoles ya debe estar publicada su aportación principal, porque eso entonces le da la oportunidad a los demás estudiantes de jueves a sábado a leer las aportaciones y hacer los comentarios. Siempre se puede dar el caso de que hay un estudiante que en ese periodo que le estamos sugiriendo no puede hacer su aportación y la termina haciendo el mismo sábado o el día o fecha límite para la aportación en el foro. Sin embargo, darle una estructura de antemano al estudiante le ayuda a entender la importancia de su participación, no tan solo en lo que sería la publicación inicial, ¿verdad? Basada en argumento, una pregunta, el tema de discusión, también cómo continuar esa discusión y cómo mantener esa dinámica colaborativa, aunque no esté ocurriendo toda en un mismo espacio de tiempo. Adicional al foro, ¿verdad? Y también como parte de ese 5.2, pues integramos diferentes actividades interactivas. Yo utilizo las mismas actividades o las mismas herramientas que provee Moodle, en el caso de nosotros como institución, que permite trabajar con crear contenido interactivo que se llama H5P la herramienta. Pero también trabajo con otras herramientas externas. Por ejemplo, yo integro mucho herramientas que ya los estudiantes han manejado porque conocen cómo navegar y cómo trabajar con esas herramientas.
Este es un ejemplo de una experiencia utilizando una herramienta online que se llama Genially, donde yo pego el contenido y ya la misma plataforma donde se montan estos recursos provee esas características de interacción, los botones, los espacios en imágenes o en texto donde podemos enlazar y mover al estudiante entre diferentes páginas o entre diferentes elementos dentro de ese recurso. Una alternativa que también utilizo para los foros cuando quiero generar más que una discusión, una actividad de debate que igual sigue siendo asincrónica, ¿verdad? Porque pues, los estudiantes pueden participar en diferentes momentos, no requiere que estén todos conectados en un mismo momento, se llama Kialo. Y tanto Kialo como Genially son herramientas que son compatibles con cualquier plataforma de gestión de aprendizaje. Las podemos integrar a nuestros cursos a base de un correo, de un enlace o, ¿verdad? Tenerlas integradas como parte del contenido. Permiten esos elementos de integración, así no tenemos al estudiante navegando en diferentes páginas o teniendo que acceder a diferentes plataformas de manera independiente. Y lo vamos a hablar cuando trabajemos en el estándar 6, ¿verdad? Más adelante, cómo se manejan esas tecnologías o esas herramientas externas a la plataforma y cuáles son los elementos que debemos considerar para integrarla. En el caso de estos dos ejemplos, ninguna de las plataformas le va a pedir al estudiante que se conecte con una cuenta o que cree una cuenta para poder participar. Esa es una de las ventajas que tienen estas herramientas y por las cuales las integro de manera frecuente en mis cursos, es que no le creo al estudiante un estrés adicional de que tiene que crear 2, 3 cuentas para 3 herramientas que probablemente utiliza una vez al semestre en el curso y luego en el resto de su preparación académica no las vuelve a utilizar. Bien. El 5.3 tiene que ver entonces cómo nosotros le comunicamos a los estudiantes nuestra planificación de interacción. Y cuando comenzamos esta serie de webinars sobre Quality Matters, hablamos que estos estándares aplican tanto a cursos que son en línea, mayormente asincrónicos, ¿verdad? Donde no hay una interacción o comunicación directa con los estudiantes de forma frecuente, pero también aplica a los cursos que son sincrónicos o a los cursos que son híbridos, porque cada una de esas modalidades comparte características con la modalidad en general que se conoce como curso a distancia. Por lo tanto, independientemente sea un curso híbrido, sea un curso en línea, que ya tiene un horario establecido, o un curso en línea donde los estudiantes están mayormente trabajándolo en un horario flexible, es importante que como docentes le dejemos saber al estudiante cuál va a ser nuestro plan de interacción, ¿verdad? Si vamos a tener, por ejemplo, sesiones donde nos vamos a reunir o donde vamos a proveer oportunidades para que el estudiante se conecte y tenga una comunicación directa con el docente, pues, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos momentos en el periodo del curso donde esas oportunidades se van a dar? También informar al estudiante cuáles son los canales de comunicación directa entre estudiantes y entre estudiantes y el docente, las expectativas y la forma en cómo se va a dar esa retroalimentación sobre las tareas, sobre las evaluaciones, incluso en los requisitos de participación, que ya mencionamos un poco sobre eso, como es la participación en los foros o en discusiones que pueden ser asincrónicas o en sesiones sincrónicas. Es importante que esa información esté siempre disponible para el estudiante. Y cuando hablamos en el estándar número 1 sobre precisamente la información general del curso, uno de los elementos que se cubrió en ese estándar es todas las formas en que nosotros podemos proveerle al estudiante
esos espacios para que tengas esa información directamente disponible. Una de las estrategias para trabajar en este punto 3 es utilizar tanto el formato del sílabo, ¿verdad? Que es el documento que le entregamos a los estudiantes con toda la información del curso. Pues en el sílabo, por ejemplo, yo le coloco al estudiante lo que sería el calendario de reuniones. Y el estudiante tiene de antemano lo que va a ser ese calendario con las fechas. En este caso, el curso, el calendario del curso que les estoy mostrando es un curso híbrido, así que este calendario establece el tipo de encuentro y esto es bien importante cuando son cursos híbridos y también cuando son cursos en línea, pues que le dejemos saber al estudiante, pues si, por ejemplo, este que es híbrido, cuáles van a ser los encuentros que van a ser presenciales en la sala de clase y cuáles van a ser los encuentros virtuales que van a ser sincrónicos. Incluso las semanas en que no va a haber un encuentro sincrónico, sino que el estudiante va a estar llevando a cabo una actividad asincrónica. En cursos que son en línea, pues sería bueno entonces presentarle al estudiante la fecha de ese encuentro, ¿verdad? Y si es una sesión en vivo, por ejemplo, en una plataforma de videoconferencia como Zoom o como Teams o Big Blue Button, la que se utiliza según la plataforma de gestión de aprendizaje que estén utilizando, pues también establecer cuál sería esa fecha, incluso el enlace, ¿verdad? Y en este caso yo le doy información adicional al estudiante, les dejo saber cuál es el tema que que vamos a estar discutiendo o que vamos a estar trabajando esa semana y también las actividades que van a estar llevando a cabo en esa semana. Entonces, yo le doy un poco más de información para que el estudiante tenga toda esa información disponible en el sílabo. Pero también añado lo que sería, ¿verdad? Esos elementos de información sobre los requisitos para la interacción. Los estudiantes de antemano saben qué es lo que se espera de ellos en términos de participación e interacción en el curso. Yo se los indico directamente en el sílabo y también en la plataforma en Moodle dentro de la sección de bienvenida y información general. Le incluyo este recurso también de información donde le dejo saber cuáles son mis expectativas sobre la participación de los estudiantes y su interacción en el curso. También les dejo saber lo que ellos pueden esperar de mí, ¿verdad? Cuál va a ser mi responsabilidad y mi disponibilidad con ellos en el curso. Y como les mencioné, esos documentos yo se los coloco en ese bloque de contenido de información general y de bienvenida que tenemos desarrollado, particularmente, ¿verdad? En Moodle, acá en el recinto de Río Piedra. Sin embargo, podemos utilizar dentro del sistema de gestión de aprendizaje el espacio que esté identificado para esa información general del curso. Ahí entonces proveerle al estudiante esa información. Adicional, yo también aprovecho la herramienta de calendario que tiene Moodle. Esta herramienta de calendario ya integra, cuando yo configuro las tareas, las actividades, utilizando las herramientas de Moodle, ya las integra. Si hay una entrega, pues le deja saber al estudiante cuándo es la fecha límite de esa entrega o cuándo se espera que haga o que lleve a cabo esa actividad. Pero también en ese calendario yo le coloco al estudiante las fechas de reunión, ¿verdad? Y le dejo saber, por ejemplo, pues en el mes de octubre, pues las primeras 2 semanas de octubre hay reunión virtual, ya la tercera semana hay un espacio de trabajo independiente y luego las últimas 2 semanas son también espacios de reunión. Y el estudiante ya sabe cuándo son las entregas de las tareas, cuándo debe haber llevado a cabo unos ejercicios, por ejemplo, ¿verdad? Pues para hoy, para ayer hay un ejercicio que el estudiante tenía que haber hecho sobre unos videos tutoriales y así por el estilo.
le voy configurando dentro del calendario en Moodle las diferentes actividades. Cuando el estudiante entra al curso, tiene en la barra de la derecha un bloque que le aparece entonces ese listado de actividades que están próximas, ya sea a ocurrir o fechas límite. También pues, le doy al estudiante otro espacio donde acceder a esa información. Lo tiene en el sílabo, lo tiene en el bosquejo del curso en esa página inicial, en esa sección inicial de información general, y también lo tiene en el calendario. El 5.4, entonces lo que establece son los requisitos de interacción entre los estudiantes. Y es importante establecer, ¿verdad?, cómo va a ser esa interacción, cuál va a ser la frecuencia de esa interacción, tanto con el contenido, con los demás estudiantes en el curso, incluso con el docente. Y interacción, pues, incluye lo que es trabajar con los materiales de aprendizaje del curso, la participación en las actividades, la participación en los foros, si tenemos foros, los debates, si vamos a trabajar con actividades grupales, incluso la entrega de tareas. Todos esos elementos caen bajo ¿verdad? Esa definición de las expectativas de participación. De nuevo, esto tiene más peso en los cursos que son mayormente asincrónicos porque no tenemos una comunicación frecuente directa con el estudiante. Sí podemos establecer canales de comunicación, por ejemplo, correos electrónicos de forma semanal o a través de la mensajería de la plataforma. Sin embargo, es importante que el estudiante en cualquier momento dentro de su espacio de tiempo que entre al curso tenga acceso a esta información, porque el estudiante no va a tener acceso al docente todo el tiempo, ¿verdad? Independientemente de la hora o el día que se conecte al curso. También dentro de los LMS hay diferentes herramientas que proveen hacer un tracking, ¿verdad? Hacer un seguimiento, tanto para el estudiante, que el estudiante sepa que ha completado y que le falta por completar, como para el docente también saber qué estudiante ha cumplido con las actividades programadas para un periodo de 1 semana, 2 semanas, y cuáles estudiantes están por debajo, ¿verdad?, de ese cumplimiento, porque pues todavía tienen en atraso algunas actividades. Eso también le da la oportunidad al docente de comunicarse directamente con ese estudiante y poder llevar a cabo una interacción y una orientación para ese estudiante, para que entonces pueda cumplir con ¿verdad?, con esas actividades. Que es importante cuando miramos o cuando relacionamos este estándar 5 con los estándares anteriores, particularmente ese primer estándar que tiene que ver con información general del curso, porque la importancia de todos estos estándares, ¿verdad?, y para establecer la calidad, es que están desarrollados centrados en el estudiante. Así que todo va dirigido a que el estudiante pueda tener la información, los recursos y los medios para poder cumplir con las expectativas de ese curso. Y hacerlo de manera informada, ¿verdad? Que no le tome por sorpresa un criterio, un requisito o incluso una actividad o una evaluación que el estudiante pues no haya tenido la información o el conocimiento sobre ese aspecto. Y ya con estos 4 puntos, pues entonces culminamos la discusión de este estándar número 5. Es un estándar corto, ¿verdad?, sobre lo que son esas oportunidades de interacción y de participación del estudiante en el curso, contenido, con los mismos estudiantes y también con el docente. Antes de pasar al estándar 6, quiero
saber si hay alguna pregunta hasta el momento, algún comentario en el chat o alguien que, ¿verdad? Pues que quiera hacer alguna participación ahora. No veo ninguna pregunta en el chat, doctora, ni ninguna mano levantada. Perfecto, muchas gracias, Rita. Bien, pues entonces pasemos al estándar 6. Y en el estándar 6 vamos a mirar todos los elementos relacionados a la tecnología del curso. Más allá de pensar en el LMS, ¿verdad? O en el sistema de gestión de aprendizaje, en este estándar vamos a trabajar con las herramientas que utilizamos para apoyar esas experiencias de aprendizaje y cómo también las herramientas que utilizamos se alinean con esos objetivos de aprendizaje. No es tan solo utilizar una herramienta que esté disponible en el sistema de gestión de aprendizaje o una herramienta que queramos utilizar porque pues, es la que está de moda, sino que vamos a mirar el propósito del uso de esa herramienta, cómo se alinea con los objetivos de aprendizaje, cómo facilita esa experiencia de aprendizaje del estudiante y también pues cómo facilita el lograr ese objetivo. Y dentro de este estándar vamos a hacer referencia tanto a ese estándar número 2 que tiene que ver con los objetivos como a el estándar 5 que acabamos de discutir, porque pues también se establecen elementos de interacción relacionados a ese estándar número 5. El primer punto dentro de este estándar 6 precisamente tiene que ver con la alineación de la selección de las herramientas y de nuestros objetivos de aprendizaje. Es importante que cuando vayamos a seleccionar esas herramientas, esos recursos digitales, esas aplicaciones incluso, que vamos a trabajar en nuestros cursos, faciliten lo que es que el estudiante logre el objetivo del curso. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un objetivo relacionado al análisis crítico, pues entonces, ¿cuáles son las herramientas que vamos a seleccionar para proveerle al estudiante la oportunidad de desarrollar y de cumplir con ese análisis crítico? Pues ahí tenemos que examinar y tenemos que evaluar qué herramientas, ya sea dentro del LMS o fuera, me ayudan a facilitar esa oportunidad para el estudiante. Y tiene que ir, ¿verdad? Acorde, por ejemplo, pues si es análisis, tiene que ser una herramienta donde permita que el estudiante lleve a cabo ese análisis. Si es, como mencionamos hace unos momentos, un objetivo que es para que el estudiante identifique, pues tiene que ser una herramienta donde permita que el estudiante pueda identificar esos elementos. Independientemente la herramienta que seleccionemos, es importante, si ya está directamente en el sistema de gestión de aprendizaje, pues cuando la configuramos también para poder darle al estudiante la oportunidad de su participación y de trabajar con esa actividad o evaluación en esa herramienta de manera que pueda lograr esos objetivos. Pero si estamos utilizando una herramienta externa, es importante también considerar que sea compatible, no tan solo con nuestro sistema de gestión de aprendizaje, particularmente si va a ser de evaluación, para que entonces podamos integrar lo que es la puntuación, ¿verdad? O el sistema de evaluación que se utilice, sea puntuación directa o sea rúbrica, que lo podamos integrar en el sistema de calificación de la plataforma, pero también que sea compatible con la plataforma en sí, que si la vamos a integrar, pues que cuando la integremos ese recurso se vea correctamente, que se pueda adaptar, por ejemplo, a los diferentes dispositivos que tienen nuestros estudiantes, o pues si la vamos a compartir como un enlace que lo lleve al estudiante a una página fuera de lo que es el sistema de gestión de aprendizaje, pues que también ese enlace funcione correctamente y que cuando el estudiante lo marque, lo lleve directamente a lo que va a ser esa actividad
en esa herramienta. Mi recomendación, como les mencioné hace un momento, es que, y en mi práctica, yo utilizo herramientas que no requieren que el estudiante para participar cree una cuenta. Sin embargo, si es una herramienta que se va a utilizar de forma frecuente en el curso o, ¿verdad?, dentro de la disciplina, es una herramienta que se utiliza en varios cursos y entonces ahí va a requerir que el estudiante pues se cree una cuenta dentro de la información también que se le provee al estudiante, tanto en el sílabo como en el sistema de gestión de aprendizaje. Tenemos que indicarle que se va a requerir que genere una cuenta en esas plataformas y también lo vamos a ver en uno de los ejemplos a continuación. ¿Cómo yo aseguro que las herramientas que estoy utilizando pues apoyan exactamente los objetivos de aprendizaje que tengo diseñados en el curso? Pues de nuevo, ¿verdad? Me remito a esa tabla de alineación que tenemos como parte de la plantilla acá en el recinto de Río Piedra. En la plantilla de cursos en Moodle tenemos un documento que es una tabla de alineación de los elementos del curso y en esa tabla de alineación yo voy completando cada uno de esos elementos, ¿verdad? Tengo mis objetivos generales, tengo los objetivos específicos que me ayudan a lograr ese objetivo general, incluso yo pues añado información adicional sobre cuál es la unidad temática, cuál es el contenido que se presenta dentro de esa unidad temática, el tipo de evaluación que voy a trabajar, por ejemplo, pues si es un objetivo para analizar, pues entonces voy a utilizar una estrategia de discusión de casos sobre el tema. Le doy al estudiante unos materiales que lo ayuden a poder hacer ese análisis de esos casos. Y la actividad, pues entonces va a ser una discusión de casos, que puede ser individual o puede ser en grupo. ¿Qué herramienta voy a utilizar? Pues en este ejemplo voy a utilizar la herramienta de tareas o de assignment en Moodle que me provee el espacio para que el estudiante suba un documento que va a ser ese informe de ese análisis de caso. Sin embargo, yo tengo, por ejemplo, un objetivo que es más de diseñar, ¿verdad? De aplicar unos principios de desarrollo de multimedios, así que el estudiante va a diseñar unos recursos, la forma en cómo lo vamos a trabajar como estrategia es el desarrollo de unos productos, vamos a trabajar con unos talleres prácticos, pero las herramientas que voy a utilizar no son herramientas internas en el sistema de gestión de aprendizaje, porque el sistema de gestión de aprendizaje no me provee herramientas para que el estudiante diseñe los multimedios. Así que aquí voy a utilizar herramientas externas, ¿verdad? En este caso, pues, unas herramientas que ya se han trabajado en el curso a través de talleres y que ya los estudiantes pues tienen acceso a esas herramientas y la forma en cómo el estudiante va a presentar o evidenciar que logró ese objetivo pues es con el producto. Esta alineación, este documento, ¿verdad? Que ya yo tengo trabajado de antemano, me ayuda entonces cuando voy a la plataforma en esta semana donde se trabaja con este objetivo en específico, pues a programar en la plataforma los enlaces, en este caso, los enlaces a los programados que van a estar utilizando los estudiantes y los espacios para compartir esos productos. Un ejemplo que estábamos mencionando hace un momento es la claridad sobre el uso de las herramientas. En el sílabo, yo le coloco a los estudiantes un bloque de información donde le dejo saber qué necesita para el curso. Y en ese sílabo, ¿verdad? Y en ese bloque, pues si el estudiante tiene que trabajar con unos programas o crear unas cuentas en particular, yo le dejo saber al estudiante qué programas o qué cuentas va a necesitar trabajar o instalar en sus dispositivos. Siempre tienen, ¿verdad?, el disclaimer sobre la seguridad de esos programados,
o la validación de cuenta con esos programados, si es que necesitan crear una cuenta o si necesitan descargarlo. Y el estudiante ya tiene esa información de antemano en el sílabo. También esa información está en el bloque de información general del curso. Y si en algún momento tenemos que hacer algún ajuste, porque pues muchas herramientas que a veces integramos, herramientas externas que a veces integramos, pues en un momento pueden estar disponibles o pueden estar gratuitas y luego cuando vamos a repetir el uso pudo haber tenido algún cambio. Así que cuando nos encontramos con esas limitaciones, pues hacemos los ajustes y la actualización de la información, tanto en una versión revisada del sílabo como la actualización de la información en el bloque en el curso en Moodle. También dentro de el diseño, ¿verdad? Dentro de ese documento de diseño que yo trabajo y lo uso como base para completar esta sección de recursos de aprendizaje, es que yo hago un listado de lo que son las herramientas que voy a utilizar dentro del curso, en este caso, ¿verdad? O en este ejemplo, por unidad temática. Para cada una de esas unidades temáticas, pues yo identifico cuáles van a ser esas herramientas que voy a necesitar trabajar y las que son externas al sistema de gestión de aprendizaje, pues esas son las que copio y voy y se las pego al estudiante en la sección del sílabo y en la sección de información. Por ejemplo, para este curso en particular, una de las unidades temáticas tiene un cuestionario sobre destrezas digitales que yo lo tengo diseñado en Microsoft Forms. Al ser Microsoft Forms, pues ya está integrado dentro de la cuenta institucional, así que yo le comparto solamente el enlace, el estudiante no tiene que hacer inicio de sesión para acceder al cuestionario, el estudiante completa el cuestionario directamente dentro del curso en Moodle. O si lo prefiere hacer, ¿verdad? Con el enlace externo, yo les doy las dos opciones por aquello de trabajar con los elementos de accesibilidad, que los vamos a ver en el próximo webinar de los estándares 7 y 8. Así que el estudiante lo puede ver directamente en la plataforma en Moodle, pero para proveerle un recurso adicional, también tiene el enlace donde lo puede abrir en un navegador o en una pantalla en su dispositivo. Hay otra unidad temática donde genero un debate en línea y en esa unidad temática pues utilizo Kialo, que pues, ya les mencioné sobre esta herramienta que es externa y que le provee al estudiante un espacio de debate de forma sincrónica. Por lo tanto, el estudiante puede ver el argumento principal, puede hacer un contraargumento o puede incluir puntos a favor o en contra. Y esa discusión pues mantiene esa participación. Incluso luego yo como docente puedo ver un reporte de la participación de los estudiantes y cómo fue esa dinámica, ¿verdad? Incluso él hace un pequeño análisis de los puntos a favor y en contra y del contenido que presentaron los estudiantes. De igual manera como en Forms, Kialo me permite tenerlo integrado en Moodle, así que cuando ellos van a hacer esta actividad no tienen que salir fuera de la plataforma, sino que lo ven como un recurso integrado, pero también se le provee el enlace para que puedan accederlo de manera externa. H5P es una herramienta que tenemos disponible dentro de Moodle y, ¿verdad? Como sistema de gestión de aprendizaje, pero también es una herramienta que muchos sistemas de gestión de aprendizaje le integran porque es bastante universal en ese sentido, es compatible con todos los sistemas de gestión de aprendizaje y H5P es una herramienta que nos permite crear contenido interactivo. Podemos tener múltiples tipos de contenido y todos van a tener ya en su estructura y en su configuración inicial elementos de interacción. Nosotros entonces le añadimos lo que es el contenido de aprendizaje y lo que van a ser esas oportunidades de interacción. Incluso las podemos utilizar como avalúo del aprendizaje o
como evaluación sumativa también. Luego tenemos, por ejemplo, el foro, que también es otra herramienta que está integrada dentro de Moodle. Base de datos es una herramienta que está integrada dentro de Moodle. Ya estas que aparecen al final en esta unidad de multimedia, pues son todas herramientas externas. Genially, Canva, EducaPlay, Gamoteca, son todas herramientas externas que le van a proveer al estudiante la capacidad, ¿verdad?, de llevar a cabo uno de los trabajos que debe realizar en este curso, que es el desarrollo de productos multimedia. Así que cuando yo le preparo tanto el sílabo como ese bloque de información inicial, en ese espacio de requisitos de tecnología y de herramientas que necesita el estudiante para el curso, le dejo saber si va a necesitar acceso a una de estas cuentas. Incluso yo ofrezco una clase sobre videojuegos y yo le dejo saber a los estudiantes que en esa clase van a necesitar tener una cuenta sobre unas plataformas en particulares o descargar unos programas, de nuevo, ¿verdad?, de forma gratuita, pero que van a necesitar descargar esos programas para cumplir con los proyectos del curso. Siempre, ¿verdad?, dándole al estudiante la información que necesita. El 6.2 tiene que ver con las herramientas que nosotros seleccionamos, cómo entonces esas herramientas promueven la participación del estudiante y el aprendizaje activo. Y esta, ¿verdad?, se conecta y se alinea con ese estándar 5 sobre esas oportunidades de interacción y de participación del estudiante con el contenido y entre estudiantes. En este 6.2, pues lo que buscamos es fomentar esa participación mediante esa herramienta que, adicional a las que tenemos directamente disponibles en el sistema de gestión de aprendizaje, también podemos integrar herramientas externas para desarrollar esas actividades colaborativas. Y así como ¿verdad?, la participación colaborativa en clases que son mayormente asincrónicas puede parecer una dinámica compleja para que el estudiante cumpla ¿verdad?, con los criterios y con el periodo que se debe trabajar, como mencionamos hace un rato con la dinámica del foro. Muchas de estas herramientas, adicional al foro y a otras que se proveen en los sistemas de gestión de aprendizaje, tienen el sistema de seguimiento o de recordatorio. Por lo tanto, si tenemos un periodo de una semana para llevar a cabo una interacción y el estudiante no ha realizado todavía esa participación, el mismo sistema le envía al estudiante un recordatorio. Puede ser una notificación, puede ser un correo que recibe el estudiante, o cuando entra al curso tiene entonces ese aviso de que esa actividad está próxima a concluir y todavía el estudiante no ha hecho su participación en esa actividad. También es importante que cuando estemos diseñando nuestras actividades o las tareas para los estudiantes, pues que motiven, ¿verdad?, al estudiante a interactuar con el contenido de forma dinámica, como también con otros estudiantes en el curso. En Moodle específicamente, nosotros tenemos la capacidad de trabajar con diferentes herramientas que ya vienen integradas. En la captura de pantalla que está a la izquierda, esa es la biblioteca de actividades que nosotros podemos trabajar directamente en la plataforma de Moodle. Comenzamos con el espacio de tareas, ¿verdad?, que es el espacio donde el estudiante puede subir cualquier tipo de archivo como una entrega. Pero también, por ejemplo, tenemos otros tipos de actividades como lo que es la base de datos. Yo utilizo mucho esa actividad de base de datos para realizar inventario. La ventaja de utilizar la base de datos es que los estudiantes pueden hacer la actividad
pueden completar la información según los requisitos para la actividad y luego al final del semestre pueden descargar todo el contenido en un formato Excel, así que se quedan con esa información y la pueden utilizar luego como información de referencia o como un recurso adicional para el resto de su experiencia académica. El otro elemento que provee la base de datos es que los estudiantes se pueden dar valoración, ¿verdad? Pueden darse rating en las entradas de cada uno y pueden comentar las entradas también. Así que le da un elemento de participación adicional a quizás otras herramientas que también están, por ejemplo, en Moodle, que se llama glosario, donde el estudiante puede hacer entradas de información, pero pues tiene unas limitaciones en cuanto a la participación e interacción y cómo el estudiante después retiene la información que se ha desarrollado de manera colaborativa. Aunque el glosario también lo integro como parte de esas actividades interactivas, donde los estudiantes pues van construyendo un glosario a lo largo del semestre sobre términos importantes que van descubriendo semana tras semana en el contenido del curso. Sin embargo, ¿verdad? El propósito de presentarles más bien este detalle es porque dentro de estas herramientas tenemos entonces ese icono de contenido interactivo que es el que específicamente nos lleva a la lista de recursos que podemos trabajar con H5P. Y acá, perdón, en el SEA se ofrecen, ¿verdad? De manera regular. El doctor Donato ofrece diferentes adiestramientos sobre cómo crear tipos de contenidos interactivos con H5P. Es un listado bastante extenso el que tiene lo que se llama el hub, ¿verdad? O la herramienta de H5P en Moodle, porque incluye muchos formatos de contenido que le podemos proveer a nuestros estudiantes para que puedan interactuar con la información, con los recursos, con otros estudiantes incluso, o que puedan interactuar con otros elementos. Hay contenidos que son gamificados, por ejemplo, el mapa tipo juego, donde las actividades y la información se presentan en un formato de un mapa, donde va el estudiante navegando por niveles, pero también tenemos recursos más estructurados como las lecciones interactivas, las presentaciones o incluso los libros de contenido interactivo. Este es un ejemplo de un recurso interactivo en H5P. Esto es una lección, ¿verdad? Utilizando el recurso del libro, donde nosotros podemos añadir texto, imágenes, videos, recursos externos, cualquier tipo de información se la podemos proveer al estudiante, la organiza en un menú de navegación a la izquierda y le provee al estudiante tanto diferentes métodos de navegar el contenido, como también provee las herramientas de accesibilidad sobre ese contenido que, como les mencioné, lo vamos a trabajar en el próximo webinar, que es la sesión, que trabaja con los estándares 7 y 8, pero pues adelanto algunos elementos relacionados con el tema de la accesibilidad, porque precisamente dentro de este estándar de tecnología es importante que también los vayamos enlazando e integrando. En esta captura de pantalla, por ejemplo, tenemos un video integrado. Ese video está integrado al recurso. Es un video que yo le grabo a los estudiantes, un video corto explicando una parte, ¿verdad?, de lo que es la temática. El video lo que dura son 6 minutos y varios segundos. Así que el estudiante va navegando esos recursos de información, va haciendo las lecturas, tiene los enlaces, ve el video y ya luego entonces pasa lo que sería una experiencia, ¿verdad?, de que yo le llamo en este caso pues avalúo, o puede ser una evaluación formal. El estudiante ya aquí va a una interacción directa
con el contenido, en este caso en forma de pregunta. Se generan 3 preguntas particulares sobre lo que el estudiante ha estado, la temática que ha estado trabajando en el momento, las va contestando y al final obtiene un informe que le deja saber su progreso, le deja saber cuáles partes ya ha completado, cuáles partes todavía están pendientes, puntuación que lleva acumulada hasta el momento, si alguna, y ya una vez termina, ¿verdad? Tiene ese sistema de registro donde el estudiante ya sabe qué ha completado, qué le falta, cómo va en ese progreso de ese recurso y cuando termina, pues entonces lo registra y en el caso de que esta lección yo la haya añadido como parte de una de las categorías de calificación, pues esa puntuación va al sistema de calificación en Moodle. Usualmente yo a estas lecciones o estos módulos, yo les coloco puntuaciones de 5, 10 puntos y esos valores van a la categoría de participación y preparación, que es una categoría que ya yo tengo estipulada, ¿verdad? Dentro de las estrategias de evaluación del curso. Y esa categoría, pues ahí va recogiendo todos estos elementos que el estudiante va realizando durante el término del curso y va acumulando esa puntuación. Así que bajo esa categoría, pues el estudiante puede acumular, en este caso son 6 puntos, hay veces que son pues 3 preguntas, son 3 puntos. Todo va a depender de cómo configuremos estos elementos interactivos. Pero igual pueden ser elementos que no vayan al libro de calificaciones, por lo tanto, el estudiante navega, participa, lleva a cabo las interacciones con el contenido, pero la puntuación que obtiene no se registra en el sistema de calificación. También tenemos esa posibilidad. El 6.3 tiene que ver con la variedad de tecnologías que nosotros utilizamos en el curso. Y aunque sí, ¿verdad? Es una recomendación que podamos diversificar las herramientas que trabajamos, o sea, que las podamos combinar, que podamos combinar las herramientas de comunicación con aquellas que nos permiten tener colaboración, las que utilizamos para evaluación y para presentación del contenido. También tenemos que considerar cuán variado puede ser o cuántas herramientas nosotros podemos utilizar en un curso para no abrumar al estudiante también con el cambio o el uso de muchas herramientas durante el semestre, que también lo mencionamos hace unos minutos atrás, pues cuando estamos en ese proceso de selección de las herramientas que vamos a utilizar para las actividades y para las evaluaciones, dentro de esos criterios, ¿no?, que ya hablamos, más allá del propósito, pues también yo puedo tener 5 herramientas diferentes para crear discusiones. Yo puedo utilizar el foro, yo puedo utilizar un blog, puedo utilizar una herramienta como Kialo, yo puedo utilizar una herramienta como un Padlet para generar esas discusiones en herramientas externas. Pero si cada semana yo le doy al estudiante una herramienta diferente, va a tener, ¿verdad?, un efecto adverso a lo que se busca, que es diversificar más en estrategias y en el uso de herramientas que darle 20 herramientas diferentes durante el semestre. Así que tenemos que encontrar ese balance, ¿no? ¿Cuántas herramientas diferentes son muchas herramientas o muchas aplicaciones? La idea de este criterio, de este estándar, es que pues cuando estamos trabajando con nuestro diseño, pensemos en variar, ¿verdad?, o diversificar las herramientas en función de lo que vamos a estar trabajando con el estudiante. No tanto como cuántas herramientas puedo utilizar para un mismo tipo de actividad, sino cuáles herramientas puedo utilizar para comunicarme y que el estudiante sepa que esa es la de comunicación, cuál herramienta va a ser la de colaboración, cuáles van a ser las de evaluación, cuáles van a ser las de interacción, presentación, etc. Y a eso, pues también le añadimos sacarle provecho a los recursos multimedia. Si vamos a tener
contenido en el curso, ¿verdad? Y todo el contenido son documentos o es texto, pues cómo nosotros podemos variar ese contenido utilizando diferentes recursos multimedia. Esto también lo discutimos cuando miramos el estándar 4 sobre los materiales ¿verdad? Y de contenido y de aprendizaje para el curso. Sin embargo, en este estándar 6 de tecnología, pues vamos más allá del diseño del material, el recurso, la parte tecnológica, ¿verdad? Pues cómo integramos recursos multimedia como los videos o los podcasts, que ahora pues están siendo, tienen un auge nuevamente, las infografías, más allá de compartir al estudiante la presentación completa en un formato de slides como un PowerPoint o como una herramienta similar, pues qué otros elementos o qué otros recursos multimedia yo puedo utilizar para presentarle al estudiante el contenido, la información. Y esto no tan solo tiene que ver con variar, ¿verdad? Para efectos del estudiante, la forma en cómo accede a un mismo contenido. Esto también está alineado con diseño universal del aprendizaje, donde pues tenemos que garantizar que los estudiantes, todos nuestros estudiantes, toda nuestra población, con las características que diferencian a nuestra población, pueden tener el mismo acceso a la calidad del contenido independientemente del formato en el que estén trabajando ese contenido. Por eso también se recomienda, que de nuevo lo vamos a ver más en detalle en ese estándar 7 y 8, pero se recomienda que si vamos a usar videos, pues que tengamos subtítulos o que tengamos un documento de transcripción de esos videos o de audio. Si vamos a utilizar documentos en texto como documentos en PDF, pues que tengan también la capacidad de que puedan ser leídos por lectores de pantallas o que el texto se pueda ajustar en tamaño para proveerle a los estudiantes, ¿verdad? Toda la accesibilidad para cada uno de esos recursos. Una de las formas en cómo pues precisamente logramos esa diversificación del uso de las herramientas tecnológicas, como ya presentamos hace unos minutos, en vez de yo utilizar la secuencia de foros que tengo en la plataforma de Moodle de manera semanal o por módulo dentro del curso, yo puedo utilizar entonces una combinación entre lo que es el foro y el foro en Moodle tiene también la capacidad que, ¿verdad? No lo mencioné ahorita, pero el foro en Moodle tiene la capacidad de yo cambiar el tipo de dinámica de foro que yo quiero utilizar. Así que utilizando la misma herramienta de foro, yo puedo generar una discusión que sea, pues, ¿verdad? Que el estudiante hace un argumento y se van comentando, pero también ese foro tiene una capacidad de convertirse en un formato de blog. Y en muchas ocasiones, más que utilizar el formato de foro tradicional, con los estudiantes yo trabajo las dinámicas del blog, ¿verdad? De una publicación ya con unos elementos y unas características particulares, donde cada estudiante va haciendo una aportación dentro de esa temática y se van comentando y van compartiendo experiencias e impresiones sobre lo que han publicado los demás. Sin embargo, para las discusiones, que fue lo que les mencioné, usualmente hago muchos debates y prefiero hacer más los debates o discusiones en base a un argumento utilizando Kialo en vez de el foro de Moodle, porque me permite traer otros elementos de dinámica, ¿verdad? De interacción para que el estudiante pueda tener esa participación. Lo primero es que cuando nosotros miramos un foro, particularmente la estructura del foro en Moodle, la participación de los estudiantes en base a una publicación inicial, si va a ser de esa manera, es en una secuencia lineal donde el estudiante para poder explorar y poder leer los comentarios o las aportaciones de los demás estudiantes tiene que hacerlo desde el inicio
de la página y entonces hacer un scroll hasta llegar al final y ahí poder hacer su aportación. O si lo hacemos utilizando el mecanismo de que cada estudiante prepare un argumento principal y entonces los demás entran a comentar su argumento, pues lo mismo, el estudiante cuando entra al foro tiene el listado de argumentos principales y tiene que entrar a cada uno directamente para leerlo, leer los comentarios, poder participar, salir nuevamente a la página inicial del foro y repetir el proceso con los demás argumentos de los estudiantes en el curso. Para una dinámica de debates como las que usualmente yo trabajo, esa configuración que ya tiene el sistema, pues no me facilita poder lograr la dinámica como yo quisiera. Por eso utilizo entonces lo que se llama, la herramienta que se llama Kialo, que me permite generar ese argumento principal o le permite generar al estudiante contraargumentos, pero también el estudiante puede navegar sobre los comentarios a favor o en contra de ese argumento. Y esa es la imagen o la captura de pantalla que les estoy compartiendo. A la izquierda, pues está el bloque de información, ¿verdad? Una captura de lo que sería esa actividad en Moodle, donde le dejo saber al estudiante que va a llevar a cabo una actividad de discusión en la herramienta, cómo va a participar en la herramienta. Y una vez marca sobre ese enlace, en el mismo Moodle le abre la pantalla con el recurso de discusión, tiene el argumento principal y puede navegar y puede ver tanto los puntos a favor como los puntos en contra. Incluso esta captura es ya presentando los comentarios que se ven en pantalla de manera expandida, pero cuando el estudiante entra, los ve más resumidos, así que el estudiante puede ver en las líneas la cantidad de comentarios que hay y simplemente va expandiendo sobre ellos para leer y poder reaccionar. Entonces puede pues comentar, puede incluso dar un rating, ¿verdad? Dar una valoración positiva o negativa sobre ese comentario, siempre guiándose por una dinámica que ya yo les he dado las instrucciones y la forma en cómo van a estar participando y cómo van a estar reaccionando a sus compañeros y compañeras en esa dinámica en la clase. Pero así como está esta herramienta, pues hay muchísimas que nosotros podemos integrar para proveerle a los estudiantes otras alternativas para llevar a cabo estas experiencias, particularmente cuando son cursos mayormente asincrónicos, porque pues no estamos conectados con ellos para poder guiar la experiencia. Ya cuando es una experiencia que ocurre de manera sincrónica, donde pues estamos con ellos por Zoom o por Teams o por Big Blue Button, pues ya ahí estamos conectados y podemos guiar la dinámica y podemos contestar las preguntas o incluso revisar en el momento cómo se va moviendo esa interacción entre los estudiantes. Otro ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de los recursos multimedios, aunque yo les mostré el uso de H5P como un recurso interactivo y que también permite integrar video, audio, imágenes, también utilizo una herramienta externa que me permite generar recursos de aprendizaje o módulos de aprendizaje en un formato que puedo subir a la plataforma de Moodle en este caso, y me hace también el registro, mantiene el registro de navegación y del estudiante haber cumplido con el módulo, ¿verdad? En este caso, utilizo una herramienta que se llama Coassemble y pego todo lo que es la información, el contenido. Yo lo trabajo directamente en la herramienta. La herramienta lo que hace es que me organiza, ¿verdad? Me genera el layout en base a una plantilla. Entonces me organiza la información, incluso genera imágenes. Me pregunta si va a necesitar generar imágenes con inteligencia artificial, así que genera imágenes complementarias al contenido utilizando inteligencia artificial. Para este
recurso en particular, cuando yo lo integro en las clases, siempre le dejo saber al estudiante que ese recurso se diseñó o se trabajó utilizando una herramienta con inteligencia artificial. Sin embargo, el contenido que está dentro de ese recurso, pues, o ya sea que lo trabajé yo o que es un contenido que sale de algún recurso de información, de alguna guía o de algún libro o artículo en particular donde pues hice un resumen y ese es el resumen que ellos están viendo en ese recurso. Y aunque lo vamos a discutir cuando hablemos más adelante sobre los elementos de inteligencia artificial que establece Quality Matters, pues adelanto, ¿verdad? Esa parte. Cuando trabajamos con contenido o cuando trabajamos con tecnologías, que es el caso de este estándar, que integran inteligencia artificial, es importante que el estudiante sepa que está teniendo una interacción con una herramienta que ya sea que se usó inteligencia artificial para crear ese recurso o que la herramienta que está utilizando utiliza o está trabajada con inteligencia artificial. Más aún cuando son herramientas que capturan y guardan información sobre la interacción del estudiante, pero en eso vamos a entrar en detalle un poco más adelante. El 6.4, pues entonces tiene que ver con la forma en cómo nosotros le comunicamos a los estudiantes cómo su información, particularmente la información que nosotros capturamos en formularios, como ya les mencioné, uso el Microsoft Forms, pues eso es externo a la plataforma, el Kialo, que es externo a la plataforma, cómo la información de los estudiantes y sus datos están protegidos. En el curso yo trabajo una página, ¿verdad? Un recurso de información en el sistema de gestión de aprendizaje, donde yo le dejo saber al estudiante cuáles son los elementos particulares del curso en relación a lo que es la información personal y sus datos. Ya la plataforma y el sistema de gestión de aprendizaje tiene sus parámetros de seguridad y de privacidad, ¿verdad? Y cuando el estudiante entra a esa página inicial, uno de los enlaces que tiene la plataforma es precisamente poder ver toda la información sobre los parámetros de privacidad y de seguridad. Sin embargo, como yo integro herramientas externas, pues yo le proveo al estudiante información de cómo los datos que se recogen en esas herramientas externas, si es que recojo algún dato, pues van a estar protegidos o van a estar mantenidos de una forma privada. También en el curso yo le enlazo a los estudiantes lo que es la política institucional sobre la privacidad y la seguridad de sus datos, tanto como la política sobre el uso de ¿verdad? Y los sistemas de gestión de aprendizaje y de las tecnologías de información y de comunicación, que UPR pues tiene una serie de políticas y de normativas específicas sobre cada uno de esos elementos. Así que adicional a proveer al estudiante información específica sobre los elementos que se trabajan en el curso, también le proveo el enlace para que pueda explorar esos documentos de políticas y normativas que lo más probable es que los estudiantes por su cuenta pues no vayan a explorarlo o incluso no sepan dónde conseguirlos, ¿verdad? Para poder hacer la lectura de esos documentos. Esto es un ejemplo en esa sección de inicio, ¿verdad? En ese bloque de información general del curso, dentro de los elementos que están en ese bloque, yo le añado un recurso de página que tiene la misma plataforma de Moodle y en ese recurso de página ellos tienen, ¿verdad? Lo que sería ese statement o esa información. En este caso en particular, pues ellos saben que lo que es su nombre, su correo electrónico y los trabajos, que claro, ellos suben los trabajos a la plataforma, pero nosotros como docentes tenemos la capacidad de descargarlo, pues que eso va a estar protegido, que nosotros lo vamos, que por ejemplo yo lo voy a mantener de manera privada y que no lo voy a compartir con terceras personas sin conocimiento del estudiante y autorización, ¿verdad? Del estudiante. También
En el caso de el guardar los trabajos, yo siempre le digo a los estudiantes que todo lo van a hacer a través de Moodle, ¿verdad? Que no me deben estar enviando trabajos por correo electrónico o por mensajería instantánea para que así sus trabajos estén guardados dentro del espacio de Moodle que ya tiene sus parámetros de privacidad y de seguridad, y de esa manera podemos garantizar la privacidad de esos trabajos, ¿verdad? O de los documentos que suben los estudiantes. También le dejo saber que si en algún momento yo recojo información, por ejemplo, en el Microsoft Forms, que puedo recoger información que puede ser su nombre, su correo electrónico, más lo que sería el cuestionario, pues si esos datos después se guardan, el estudiante en cualquier momento puede pedir revisar qué está guardado y qué no. Y si no, usualmente yo no comparto trabajos de estudiantes como ejemplo en los cursos, pero les dejo saber también que ¿verdad? Pues no se van a utilizar y que el estudiante pues retiene ese derecho. Eso sí, en muchos de los cursos que yo ofrezco trabajamos con un componente de investigación, así que cuando hay un proyecto de curso, pues yo lo dirijo directamente a la página, en el caso de Piedad del CIPCHI, donde están todos los elementos y todas las consideraciones cuando hay proyectos de curso, ¿verdad? Y cómo se deben establecer esa configuración de privacidad de datos cuando estamos trabajando con otras personas o con las personas externas al curso en los proyectos. Y ya luego al final, pues entonces le presento lo que es el enlace a la página de documentos de la Oficina de Sistemas de Información, donde están todas las políticas de privacidad. Esto es un recurso bastante sencillo, mucho de ese texto es bastante general, ¿verdad? Que lo reutilizo en todos los cursos, y lo que hago es que voy ajustando específicamente a los elementos de cada curso y a las herramientas que utilizo en cada curso. Y ya con esto, pues cubrimos entonces esos dos estándares, estándar 5 sobre cómo trabajamos con esas actividades y esas oportunidades de interacción, y el estándar 6 sobre la tecnología. Vamos entonces a la última parte del webinar, que es precisamente integración de inteligencia artificial. Como ya hemos venido trabajando este semestre, hemos estado integrando estas recomendaciones para la integración de inteligencia artificial en el diseño de cursos que Quality Matters publicó en septiembre de este año, ¿verdad? Del 2025. Así que cuando salió publicado este recurso, me dio justo el tiempo porque todavía no habíamos comenzado el ciclo, así que pude integrar este kit a los webinars dentro del ciclo, porque el documento va estándar por estándar, dándonos recomendaciones de cómo podemos trabajar con los elementos de inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí vamos a ver unas recomendaciones dirigidas al estándar 5 y al estándar 6. Comenzando con el estándar 5, no va elemento por elemento, sino que va específicamente a los que se pueden, ¿verdad? Trabajar o los que se deben trabajar directamente cuando integramos inteligencia artificial. En el caso del estándar 5, específicamente con ese 5.2, que tiene que ver con las oportunidades de aprendizaje activo para el estudiante, la recomendación de Quality Matters es que cuando se utilice inteligencia artificial en las actividades, pues diseñemos esas actividades para incorporar lo que es la inteligencia artificial de manera significativa. De manera que cuando le decimos al estudiante que vamos a trabajar con una herramienta con inteligencia artificial, o que el estudiante va a integrar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades o trabajo de evaluación, pues que a su vez le proveemos al estudiante el espacio para que conozca y sepa lo que está llevando a cabo en esa herramienta, más allá que simplemente utilizarla. Un ejemplo, en mis cursos, yo he estado integrando, ¿verdad? No en todo,
porque eso pues siempre va a depender del tipo de curso y del nivel de integración que se requiera. Pero, por ejemplo, en uno de los cursos que yo ofrezco, hay un ejercicio de revisión de literatura. Y el estudiante tiene la información en el espacio en Moodle, pero también yo le proveo un documento como un recurso guía. Y tanto en la información en el espacio en Moodle como en el recurso guía, le dejo saber al estudiante cuáles son los elementos y cómo puedo utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, este es un trabajo de revisión de literatura, así que a mí lo que me interesa es que el estudiante pueda utilizar herramientas de inteligencia artificial. Particularmente les enseño en la sesión sincrónica cómo trabajar con dos de ellas, que son las que les recomiendo, que una es Elicit y la otra se llama Consensus, pues que las puedan utilizar de manera o dentro de lo que sería el nivel 2, ¿verdad? De lo que es la guía de uso de inteligencia artificial en el recinto de Río Piedra, que establece que el estudiante puede utilizar esas herramientas en un uso moderado, o sea, que apoya el proceso para llevar a cabo esta actividad de revisión de literatura, pero que no lo puede utilizar para generar la revisión de literatura. Por lo tanto, el estudiante lo puede utilizar para redactar, generar ideas, redactar textos preliminares, recibir retroalimentación, refinar su trabajo. Sin embargo, siempre se hace la aclaración de que debe evaluar y modificar de manera crítica todo el contenido generado por las herramientas de inteligencia artificial y que se requiere incluir en el trabajo una sección, ¿verdad?, que le llamamos la declaración de uso de herramientas y modelos de inteligencia artificial. Y así como, ¿verdad? Como este ejemplo, pues si la vamos a integrar, además de permitirle al estudiante que lo integre o que sea parte de una dinámica en esas actividades, pues que el estudiante realmente pueda aprovechar las características de esa herramienta para ya sea aumentar, ¿verdad?, lo que sería la calidad del trabajo o incluso lo que sería el desarrollo de esa competencia o de ese conocimiento que nosotros estamos evaluando y que queremos, ¿verdad?, que hemos ya desarrollado en base a nuestros objetivos. La segunda recomendación relacionada con el estándar 5 es en la interacción. Específicamente con lo que son los feedbacks, ¿verdad? O esas oportunidades de retroalimentación. Y la única recomendación que hace sobre esto es que tenemos que dejarle saber al estudiante cuando la retroalimentación es directa de nosotros o cuando es facilitada por inteligencia artificial. Y en pantalla yo les presento dos ejemplos. El que está en la columna de la izquierda, ¿verdad?, ese recuadro más pequeño a la izquierda. Ese es el espacio de retroalimentación para las tareas en Moodle y ahí hay una retroalimentación bien sencilla, bien general, no tiene incluso, ¿verdad? No es una retroalimentación con todos los elementos que debe tener una retroalimentación efectiva para el estudiante. Pero pues esto es un ejemplo de cómo sería una retroalimentación de un docente, ¿verdad? Es bien concisa, bien sencilla. Sin embargo, en la pantalla que está a la derecha, pues ahí le presento lo que sería el texto generado por inteligencia artificial usando de base el texto que está en la pantalla a la izquierda, pero entonces la inteligencia artificial lo trabaja, lo reescribe y añade otros elementos, ¿verdad? Tiene un contexto para poder añadir esos elementos, pero añade esos elementos. Y esta retroalimentación, pues sí, le deja saber al estudiante que ha trabajado, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son los puntos que puede mejorar, ¿verdad? Los elementos donde puede mejorar en este trabajo. Y en este sentido, pues es importante que le dejemos saber al estudiante que ese texto de retroalimentación fue generado con inteligencia artificial. En el caso de Moodle no tenemos una herramienta todavía que genere esto de manera automática, así que pues esto requiere un ejercicio de que yo vaya a un asistente que tenga programado, ¿verdad? Le deje saber la petición de mejorar el texto y entonces copie el texto mejorado
al espacio de retroalimentación de Moodle, pero hay otras herramientas que proveen ya, que ya están, ¿verdad? Tienen integrado inteligencia artificial, así que lo que es esa retroalimentación inmediata la trabaja directamente la herramienta con la interacción del estudiante. Por eso pues, es importante establecerlo. La última recomendación relacionada al estándar 5 es que si nosotros vamos a trabajar con herramientas de inteligencia artificial para el uso de los estudiantes, pues que entonces le dejemos saber al estudiante de una forma clara cuál va a ser esa expectativa de participación o de interacción, ¿verdad? ¿Qué es lo que el estudiante va a poder hacer o cómo yo espero que el estudiante maneje esa herramienta de inteligencia artificial? Por ejemplo, acá tenemos en pantalla una captura sobre las instrucciones de una actividad que hacen los estudiantes en uno de mis cursos, donde yo les presento más en detalle el uso de esa herramienta en particular que les estoy presentando de inteligencia artificial. ¿Para qué es permitido? Para hacer el bosquejo inicial y les dejo saber, ¿verdad?, cuál sería un ejemplo del prompt que van a utilizar para la herramienta, aunque los estudiantes pues ya ahí lo van modificando. También para hacer la síntesis de los artículos, para lo que es la revisión gramatical del documento borrador, que es lo que en este caso trabajamos, y también para generar ejemplos. Y todo esto, ¿verdad? Todas estas directrices yo se las comparto a los estudiantes y lo hacemos de forma guiada en una sesión virtual en este caso, porque es un curso híbrido donde hacemos estas interacciones conectados en línea. ¿Qué le dejo saber, verdad? ¿Cuáles son las limitaciones? No me pueden copiar y pegar el texto generado de la inteligencia artificial sin una revisión crítica, y eso también está en las expectativas dentro del sílabo, en la parte de integridad académica. Y también les digo, ¿verdad? Tienen la limitación de que no pueden utilizar la inteligencia artificial para generar conclusiones o análisis originales. Eso debe ser el trabajo del estudiante y de nuevo esa guía, ¿verdad? Ese formato base para que el estudiante haga la declaración de uso. Debe decir qué utilizó, cómo lo utilizó, en qué parte. Más allá de citarme si fue ChatGPT el que lo escribió o fue Copilot y hacer una cita en un estilo, ¿verdad? De un formato en particular, yo lo que les pido es que me declaren qué utilizaron y cómo lo utilizaron. Porque eso también pues presenta una oportunidad para el estudiante reflexionar y autoevaluar el uso que le dio a la herramienta para el ejercicio o para la evaluación, ¿verdad? El trabajo de evaluación, que es donde se permitió el uso de herramientas de inteligencia artificial. Recomendaciones específicas para el estándar 6 relacionadas con las tecnologías. Alineado con ese punto 1, pues que sea de apoyo para lograr los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Si estamos integrando herramientas de inteligencia artificial, pues que realmente permitan, ¿verdad? Y apoyen que el estudiante logre ese objetivo de aprendizaje. Sin embargo, que no omita los procesos de aprendizaje necesarios. Por ejemplo, si el objetivo de aprendizaje es que el estudiante haga un análisis sobre unos elementos del curso, pues yo como parte de la integración de la herramienta de inteligencia artificial, y aquí un poquito regreso al ejemplo anterior, pues ese análisis y esas conclusiones las va a hacer el estudiante. ¿Qué puede hacer? Pues si tiene la lectura de 5 artículos, de 10 artículos, puede utilizar las herramientas recomendadas, como les mencioné, Elicit o Consensus, para mirar esos artículos científicos, esos artículos académicos, hacer ese resumen, mantener lo que es los elementos importantes de ese artículo. Y de ahí entonces ir construyendo lo que es su análisis, lo que son las conclusiones, ¿verdad? Los argumentos y las conclusiones sobre su trabajo. Sin embargo, lo que no se, ¿verdad? No se fomenta es que el estudiante
pues utilice las herramientas de inteligencia artificial para llevar a cabo el análisis completo, para llevar a cabo la estructura y la redacción de todo el documento sin que haya ese proceso, porque el análisis es parte de ese objetivo, ¿no? Como recomendación de Quality Matters es que pues seleccionemos y utilicemos esas herramientas para que puedan apoyarlo y que no los reemplacen o que no debiliten el desarrollo de esas destrezas o los procesos de aprendizaje. Y también como consideración, cuando estamos haciendo esta implementación, cuando estamos en la implementación, considerar cuán fiables y cuán válidas son estas herramientas que vamos a estar utilizando. Por eso, cuando yo les presento los ejemplos de cómo yo lo aplico en mis cursos, yo pues le doy a los estudiantes ya unas herramientas en particular, ¿verdad? Yo le doy unas recomendaciones. Hay casos en que el estudiante tiene la libertad de seleccionar cuáles va a utilizar. Hay otros casos donde les recomiendo unas en particulares. ¿Por qué? Porque ya las he utilizado, ya las he evaluado, ya he buscado información sobre cómo se maneja las interacciones, la información que se captura, las consultas que se hacen, cómo todo eso se mantiene o se reutiliza o se comparte según cada una de esas herramientas. Eso es parte de mi proceso de selección, ¿verdad? Yo como docente tengo la responsabilidad de que si yo selecciono utilizar una herramienta con inteligencia artificial, pues la evalúo completamente. Más allá de que si es gratuita o no, cuáles son los elementos. ¿Verdad? Una vez pues, con esta parte de las herramientas gratuitas o no, usualmente para el estudiante o para el usuario no tiene un costo como tal, ¿verdad? El uso básico de esa herramienta, pero hay funciones que pueden ser premium. Y entonces ahí sí les requiere al usuario pues tener una mensualidad o pagar una suscripción para poder acceder a esas características premium. Y cuando no ocurre eso, pues también tenemos que evaluar que al ser gratuita, pues realmente nosotros estamos pagando, ¿verdad? Por así decirlo, con nuestros datos, con la información que va capturando de nuestras interacciones y el contenido que nosotros le subimos o le solicitamos a las herramientas para que generen. Por eso es bien importante, ¿verdad? Pues cuando vamos a implementar estas herramientas, tener en consideración, más allá de que si es gratuito o no, todos los elementos de cuán segura es utilizarla, cuán confiable es, incluso hasta la duración. Hay herramientas que surgen, tienen, ¿verdad? Un auge, se empiezan a utilizar y de momento o la compra otra compañía y ya pues deja de ser gratuita o deja de funcionar porque entonces está combinada con otra herramienta o simplemente no tuvo los recursos necesarios para continuar y suspenden el desarrollo de esa herramienta. Y eso ha pasado muchísimo en los últimos años con el auge y el desarrollo tan acelerado de los diferentes modelos de inteligencia artificial generativa, donde empezamos trabajando con una herramienta un semestre y ya el segundo, esa herramienta como tal no existe o no funciona de igual manera. Otra de las recomendaciones es promover la participación del estudiante y el aprendizaje activo, ¿verdad? Eso está alineado al 6.2 y es entonces que consideramos cuando esas herramientas de inteligencia artificial le proveen o nos proveen a nosotros unos espacios de participación para el estudiante e interacción, ya sea con el contenido o interacción con la herramienta, pues que provea esa capacidad de que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje activo. Y esto, ¿verdad? Pues va un poco con lo que ya se ha mencionado en otras recomendaciones, utilizar herramientas que nos permitan adelantar, que nos permitan mejorar y que nos permitan llevar a un próximo nivel esas destrezas, esas competencias, esos conocimientos teóricos o de disciplinas, no solamente para pues,
replicar o incluso para mantener lo que pueden ser, ¿verdad? Lo que sería utilizarlo como un sustituto de una práctica o de una estrategia que ya nosotros hacemos, ¿verdad? Porque simplemente pues lo que estamos es cambiando o sustituyendo la herramienta en vez de mejorar o trabajar con nuevas estrategias para darle al estudiante esos espacios de participación y de aprendizaje activo. Y el último punto de recomendación tiene que ver con la privacidad de los datos, que ya también lo hemos mencionado, pero recomendación directa de Quality Matters es que proveamos información clara sobre las implicaciones de privacidad de datos al usar herramientas de inteligencia artificial, especialmente cuando son servicios de terceros, que en el caso de nosotros, pues la única herramienta tipo, ¿verdad? Herramienta, aplicación que podemos utilizar que está bajo la cuenta, bajo las cuentas y las herramientas institucionales es Copilot, que es de Microsoft y está dentro del paquete de Microsoft 365, que es el que tenemos con nuestro correo electrónico y con el acceso al OneDrive y el acceso a las herramientas de Word, Excel, PowerPoint, etc. Pues dentro de esa serie de herramientas, ¿verdad? Dentro de esa suite, hay una herramienta que se llama Copilot, que es el chat que trabaja con inteligencia artificial dentro de los parámetros de seguridad y de privacidad de Microsoft. Fuera de eso, todo lo demás que utilizamos son servicios, ¿verdad? Donde tenemos que evaluar y mirar cuáles son esos elementos de privacidad, particularmente cuando el estudiante tiene que crear una cuenta o cuando el estudiante va a subir información o contenido a esa herramienta para entonces poder llevar a cabo las diferentes actividades. Uno de los ejercicios que yo hago cuando voy a trabajar con la selección de herramientas es precisamente mirar cuáles son las que yo utilizo, para qué las utilizo y cuáles son esos elementos de privacidad que yo debo considerar. Por ejemplo, ChatGPT, que es la que utiliza la mayoría de las personas, y cuando estoy dando las clases, ¿verdad? Los estudiantes es de las que se menciona con mayor frecuencia de uso es ChatGPT. Y una de las aclaraciones que siempre hacemos es que todo lo que se trabaja dentro de una plataforma como ChatGPT y otras similares son interacciones que quedan guardadas y que esos datos pueden ser utilizados, incluso pueden ser compartidos con terceros, ¿verdad? Con otras personas fuera de la compañía que en este caso, o en el ejemplo de ChatGPT, pues maneja la herramienta. Y nunca se recomienda trabajar con datos personales o datos o información sensitiva en este tipo de herramientas. Por ejemplo, hay otra que se utiliza mucho que se llama Grammarly, que es una herramienta, es un plugin que también lo podemos integrar a las herramientas de Microsoft, donde nos ayuda a hacer esa corrección y esa mejora de los textos. Así que analiza todo el texto, por lo tanto va recopilando los datos de escritura y hace un análisis de patrones. ¿Verdad? Y Grammarly incluso va generando un perfil del usuario en cuanto a su estilo de escritura y va identificando si mayormente es una escritura formal o académica o legal. Esos elementos se van guardando, que no es información directa de quién es, qué hace y cómo lo hace, pero sí es información que se guarda del uso que se le da a este tipo de herramientas. Por ejemplo, Copilot en la versión de educación, que es la que tenemos nosotros con la cuenta de Microsoft 365, tiene unos parámetros de privacidad y de seguridad de datos que, ¿verdad? Pues se trabajan particulares para para instituciones educativas, así que es más restricto en ese aspecto. Sin embargo, Copilot tiene la ventaja, ¿verdad? Para algunos, pero la capacidad de identificar dentro de
del espacio del tenant, por ejemplo, en el caso de UPR, pues UPR es UPR general, todos los recintos, pues tiene la capacidad de identificar todo tipo de documentos que tenga acceso abierto, que no esté limitado, que tenga un acceso público. Todos esos documentos, ese chat los puede mirar. Por ejemplo, si yo tengo mis presentaciones, digamos, de clase en PowerPoint compartida con los estudiantes pueden, ¿verdad? Voy a hacer el ejemplo, pero no las tengo, pero para que vean cómo es accesible, los estudiantes pueden entrar a su Copilot y pueden hacerle preguntas al Copilot sobre la presentación. Un resumen, puntos importantes, contestaciones a posibles preguntas que hayan o a ejercicios de reflexión o de discusión, porque tiene el acceso, porque dentro de lo que es el compartir documentos en la cuenta de Microsoft está accesible, ¿verdad? No significa que el Copilot tiene acceso a todos nuestros documentos que están en OneDrive, no, solamente a los que en el archivo nosotros hemos cambiado la configuración a que sea un documento accesible. Por ejemplo, cuando compartimos un documento y le damos a Share y aparecen las diferentes opciones, si dice que puede ser cualquiera dentro de UPR que tenga acceso al documento, eso significa que cualquier persona dentro de su cuenta de UPR va a tener acceso a ese documento. Que puede ser que solamente lo vea, pues sí, ¿verdad? Porque pues hay unos parámetros de seguridad y configuración de acceso a los documentos que nosotros manejamos. Ahora, cuando nosotros subimos o creamos documentos en el OneDrive, ¿verdad? En la nube de Microsoft, automáticamente esos documentos van privados. Nosotros tenemos que cambiarle la configuración para que estén disponibles ¿verdad? O que estén abiertos a acceso de otras personas. Sin embargo, siempre es bueno dejarles saber que aunque Copilot está dentro de ese ambiente de Microsoft, sí tiene acceso a todo lo que esté compartido abiertamente dentro de ese ambiente. Gemini, por ejemplo, tiene controles particulares que se trabajan dentro de administrador de cuentas. El Gemini para educación, ¿verdad? Dentro de las cuentas educativas, no hace, no captura o no utiliza los datos de las cuentas de estudiantes para entrenar modelos y tiene también unos parámetros de seguridad y de protección de datos, particularmente porque esas cuentas educativas, aunque nosotros aquí lo estamos mirando a nivel de educación superior, en esas cuentas pues pueden ser cuentas de estudiantes menores de edad, así que también hay unos elementos legales, federales, que tiene que cumplirse. Hay otras herramientas, por ejemplo, como Claude, Mistral, ¿verdad? Y cada una tiene diferentes parámetros de lo que es la privacidad y la seguridad de sus datos. Elicit y Consensus, que son dos de las que he mencionado que yo les recomiendo a los estudiantes, tiene, ¿verdad? Unos elementos donde hace captura de información y guarda lo que es la práctica del estudiante en cuanto a las consultas. Por ejemplo, si yo hago 5 búsquedas de artículos sobre temas de educación, ya automáticamente me va a generar ese patrón y cuando yo le pida alguna temática, la va a relacionar directamente a temas de educación, ¿verdad? O si es, por ejemplo, ciencias o si es administración de empresas, pues va generando esos patrones. Sin embargo, no, como son solamente consultas de artículos, el estudiante no entra contenido para trabajar con la información, pues no hay un riesgo mayor. Por eso, esas yo las recomiendo como parte de las herramientas del curso. Otras adicionales que es probable que los estudiantes utilicen, por ejemplo, lo que es Canva, lo que es Gamma para generar las presentaciones, el Notion, que es para hacer notas, ¿verdad? Y resumir de manera automatizada, particularmente en las tabletas. Pues este tipo de herramientas también
va a capturar información. En esta sí se crea cuenta, o sea, el estudiante tiene que entrar información personal para crear una cuenta y esa información pues también se captura. Donde sea que nosotros tengamos que crear una cuenta, tenemos que partir de la idea de que esa información se va a almacenar y se puede utilizar en cualquier momento, ¿verdad? Como tener un nivel siempre de desconfianza con estas plataformas y con estas tecnologías. Ya para resumir, ¿verdad? Y dar espacio a preguntas dentro de estos estándares, pues repasando un poco para el estándar 5, que podamos alinear esas actividades con los objetivos de aprendizaje para poder asegurar que cada actividad, cada tarea ayuda al estudiante a poder alcanzar, ¿verdad?, esos objetivos. Que utilicemos diferentes herramientas, ya sea colaborativas, herramientas de interacción y actividades para fomentar lo que es la interacción con los estudiantes y fomentar la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. También planificar y comunicar cuándo van a ser y cómo van a ser esas interacciones entre docente y estudiante, o incluso si tenemos actividades colaborativas, pues entre los mismos estudiantes, cuáles son esos espacios de tiempo, fechas límite, toda esa información es importante que el estudiante la tenga disponible y establecer cuáles van a ser esos requisitos de interacción, tanto en las actividades como también la responsabilidad del estudiante, su participación activa en el progreso del curso. Y aunque lo habíamos hablado en el estándar 1, ¿verdad? Esas etiquetas o esas guías de participación en espacios virtuales, en espacios de las plataformas o de las herramientas, esa comunicación entre los estudiantes, también basada en una guía de respeto y de empatía. Y para el estándar 6, pues que las herramientas como tal y las tecnologías que utilicemos, esa selección esté alineada para proveer al estudiante la capacidad de poder cumplir con ese objetivo de aprendizaje. La tecnología va a ser el medio, ¿verdad? Excepto si es un curso donde la tecnología es el contenido, ¿verdad? La temática, pero usualmente pues la tecnología es el medio que le vamos a proveer al estudiante para cumplir con ese objetivo, así que pues seleccionarla y pensarla alineada siempre a los objetivos de aprendizaje, a lo que queremos lograr con esa experiencia de aprendizaje para el estudiante. Promover también el compromiso, ¿verdad? Y la participación del estudiante, la motivación utilizando esa herramienta. Cómo podemos diversificarla, pero manteniendo ese balance de no saturar al estudiante con muchas herramientas para un mismo propósito, sino cómo podemos diversificar las estrategias y las actividades utilizando y aprovechando las capacidades de estas herramientas y garantizar, ¿verdad? O de cierta forma poder proveer al estudiante la información que necesita para conocer cómo se trabaja con la privacidad de su información y de sus datos. Y ya con eso, pues entonces damos por finalizada la parte de la presentación y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta, doctora, no sé si ya usted la había contestado. Es de Cristal, que dice, ¿hay manera de sacar replies restricted? Estoy por teléfono y solo puedo escribir si otro participante escribe y me sale una notificación. Que si hay alguna manera de sacar los replies restricted. Eso es del Teams. Eso, y le voy a contestar a Cristian porque eso también me pasa a mí. ¿Hay alguna configuración en la aplicación móvil de Teams que desde cierto momento para acá está restringiendo la participación en los chats a menos que alguien escriba y le hagamos el reply a esa persona? Sin embargo, en la versión desktop pues no sale. Que eso pues habría que ver después con calma la configuración
de las opciones cuando se configura el webinar, ¿verdad? La actividad, si hay algo de parte de la que se puede controlar a través de lo que es la configuración en Teams, sino que es lo que yo me estoy sospechando, es una configuración en la aplicación móvil como tal. A mí me ha pasado en otras ocasiones donde me he conectado a los webinars utilizando la aplicación móvil del Teams y me aparece lo mismo, ¿verdad? Me aparece como que el chat está restringido. Pero Cristal, lo que puedes hacer es entonces usar, ¿verdad? Para la aportación, si es que vas a hacer alguna pregunta, pues utiliza lo del raise hand para que entonces se te desbloquee el micrófono y puedas hacer la pregunta. También hay otra pregunta que es de Loida Nieves que dice si ella pregunta si tenemos Grammarly institucional. Como licencia, no. Sé que hay algunas, en algunas facultades hay ya sea por proyectos o por propuestas, más que todo, entiendo que por propuesta que lograron adquirir licencias de Grammarly, pero como licencia institucional, no tenemos Grammarly. Sí lo podemos utilizar conectando nuestra cuenta de UPR, la reconoce como una cuenta educativa y la podemos utilizar sin costo, ¿verdad? Bajo ciertos elementos o funciones que permite, pero el uso completo de lo que provee la herramienta de Grammarly a nivel general, si no se adquiere una licencia, pues no se puede. Eso es lo que yo les digo a las funciones premium. Podemos utilizarla de manera gratuita con unas limitaciones. Si queremos sobrepasar esas limitaciones, pues hay que pagar una suscripción. Pero a nivel de licencia institucional, no hay licencia de Grammarly. No veo, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede ponerla en el chat o puede levantar su mano virtual para habilitarle el micrófono y puede hacerla. No veo ninguna otra pregunta, doctora. Ok, bueno, pues les dejo en pantalla mi información de contacto. Si tienen alguna consulta, ¿verdad? Me pueden escribir a mi correo electrónico y la fecha del último webinar de esta serie de Quality Matters, donde vamos a estar trabajando los estándares 7 y 8, que va a ser el 28 de octubre a las 10 de la mañana. No veo más preguntas, pues entonces vamos a proceder a cerrar el webinar. Queremos informarles que en los próximos días van a recibir por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado será disponible a todos los que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo de la duración del webinar conectado. También queremos recordarle que la grabación de este webinar se encontrará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que le sugerimos que se suscriban y lo compartan con sus colegas. Agradecemos la participación de todos y todas los que se conectaron hoy, en especial a la doctora Margie Álvarez por su excelente presentación y nuevamente gracias por hacernos una comunidad para la excelencia. Que tengan un buen día. Buen día, muchas gracias.